Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy es un día de nuevos comienzos. Hemos concluido nuestro viaje a través de los 66 libros de la Biblia. Hemos escalado las cumbres de las grandes doctrinas teológicas en el pacto, la Trinidad, la escatología, pero hay una realidad que subyace a todo esto, una verdad que es la base de toda nuestra fe en Dios. Pero, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo conocemos? En nuestra cultura moderna, los nombres son a menudo simples etiquetas, sonidos arbitrarios que usamos para distinguir a una persona de otra. Pero en la Biblia, y especialmente en la mentalidad hebrea, un nombre es algo infinitamente más profundo. Un nombre es la revelación de la naturaleza, el carácter, la esencia y la reputación de la persona. Conocer el nombre de alguien es tener acceso a su identidad más íntima. Por eso, cuando Dios se revela en la Escritura, no usa un solo nombre. Un solo título no podría contener su infinitud. Él usa muchos nombres y cada uno de ellos es como una ventana diferente a través de la cual podemos vislumbrar una faceta distinta de su gloria inagotable. Hoy comenzamos una nueva serie. Los nombres de Dios. Vamos a recorrer la Biblia descubriendo cómo Él se presentó a sí mismo y qué significan esos nombres para nuestra adoración y nuestra vida diaria. Y debemos comenzar donde comienza la Biblia. Hoy exploramos el primer nombre, la primera revelación, la palabra fundacional Ani Elohim. Abran sus Biblias o sus mentes al primer versículo de toda la Escritura, Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo original, esa palabra Dios es Elohim. Aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Es el título por excelencia de la deidad. Para entender la majestad de este nombre, debemos diseccionarlo gramaticalmente, porque en su gramática se esconde un misterio teológico profundo. A la palabra Elohim proviene de una raíz más corta. El, que significa fuerte, poderoso, prominente. En el antiguo cercano oriente, él era la palabra común para un dios. Pero el Dios de Israel no es simplemente Él. Él es Elohim, la terminación. Y en hebreo indica el plural masculino. Por ejemplo, Quereb es singular, querubín es plural, querubines. Seraph es singular, serifim es plural. Entonces, literalmente, la palabra Elohim es un sustantivo plural. Podría traducirse gramaticalmente como dioses o poderosos. Y de hecho, cuando la Biblia habla de los ídolos de las naciones, a veces usa esta palabra en minúscula para referirse a dioses An, pero aquí está el milagro gramatical que rompe todas las reglas y establece nuestra teología en Génesis 1. El testugisi, Bereshit, bara Elohim. Bara es el verbo creó y este verbo está en singular An. Esto es una anomalía lingüística intencional. El sujeto Elohim es plural, pero el verbo serreó es singular. Si tradujéramos esto literalmente con la gramática española, sonaría algo así como An en el principio. Los dioses plural creó singular los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo la Biblia desde su primera frase? Nos está revelando el misterio de la naturaleza de Dios. Los eruditos llaman a esto el plural de majestad o la pluralidad de intensidad. No significa que haya muchos dioses. Eso sería politeísmo, y la Biblia lo condena. Significa que este Dios es tan grande, tan infinito, tan complejo y tan lleno de poder que ningún sustantivo singular puede contenerlo. Él agota toda categoría. Es una plenitud de poder, una concentración infinita de energía divina. Pero a la luz del Nuevo Testamento, los creyentes vemos algo más. En este plural vemos la primera semilla, la primera pista velada de la Santísima Trinidad. Elohim es un Dios que es uno verbus singular, pero que dentro de su unidad tiene una pluralidad sustantivo plural. Esto se confirma en Génesis la 1 y 26, cuando este Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? No con los ángeles, porque nosotros no fuimos hechos a imagen de los ángeles. Estaba hablando consigo mismo, en la comunión trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al Elohim,
es el Dios Trino Creador Anahora, que nos revela el nombre Elohim sobre su carácter. Uno en Elohim es el Dios de la creación, y el poder, este nombre está asociado casi exclusivamente con la obra de Dios como creador y sustentador del universo físico. En el capítulo 1 de Génesis se usa el nombre Elohim 35 veces. Elohim es el Dios de la trascendencia. Él no es parte de la naturaleza. Seomo creían los paganos, donde el sol era un dios y el río otro. Elohim está sobre la naturaleza, fuera de la naturaleza, y antes de la naturaleza, Él es el Dios que no necesita materia preexistente. Él habla y el universo obedece. Y dijo, Elohim sea la luz. Y fue a luz. Su nombre revela un poder irresistible. Cuando oramos a Elohim, estamos orando al Dios que sostiene los átomos y las galaxias. Nada es demasiado difícil para Elohim. Dosan Elohim es el Dios del orden y el diseño. El relato de la creación no es una explosión caótica. Es un acto de separación, distinción y ordenamiento. Elohim separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las de abajo, el día de la noche. Esto nos dice que Elohim no es un Dios de confusión, sino de paz y estructura. Su poder no es salvaje, es un poder inteligente y arquitectónico. Él diseñó el cosmos con sabiduría en tres. Elohim es el Dios de la justicia y el gobierno. La raíz, él también implica autoridad y juicio. Elohim no es solo el que hace el mundo, es el que posee el mundo y por lo tanto tiene el derecho de gobernarlo. En el Salmo 82 leemos en Elohim está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga, él es el juez supremo, ante quien toda la creación debe rendir cuentas. Cuando buscamos justicia en un mundo injusto, apelamos a Elohim. El gobernante soberano en 4, An Elohim, es el Dios de todas las naciones. Más adelante veremos el nombre Yahvé Jehová, que es el nombre personal, íntimo y de pacto con Israel. Pero Elohim es el nombre universal, es el Dios de toda carne. Jonás le dijo a los marineros paganos, temo a Jehová Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto nos recuerda que nuestro Dios no es una deidad tribal local. Él es el Dios de la humanidad. Todo ser humano, creyente o ateo, vive en el mundo de Elohim y respira el aire de Elohim. La aplicación para nuestra vida. ¿Cómo cambia nuestra vida el conocer a Dios como Elohim? Primero, transforma nuestra adoración. A menudo reducimos a Dios a un amigo o a un ayudador celestial. Y Él es esas cosas. Pero antes de ser nuestro amigo, Él es Elohim. Él es el ser aterradoramente poderoso que habló y las estrellas nacieron. El nombre Elohim nos llama a la reverencia. Nos recuerda la inmensa distancia entre la criatura y el Creador. Cuando entramos en oración, no estamos charlando con un igual. Estamos entrando en la sala del trono del arquitecto del universo. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. An segundo, transforma nuestra confianza. Si tu Dios es pequeño, tus problemas serán grandes. Si tu Dios es solo una idea o una energía, entonces el cáncer, la deuda y la guerra son terroríficos. Pero si tu Dios es Elohim, el Creador omnipotente, entonces no hay problema que sea demasiado grande para Él. El profeta Jeremías oró usando este nombre en Jeremías 3, las 2 y 17. Sí, oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Conocer a Elohim es saber que el milagro es posible. Si Él pudo crear vida del polvo, puede crear una solución en tu situación muerta en tercero. Transforma nuestra humildad. Elohim es el Dios que posee todo. En el Salmo 50, Él dice en sí, yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra salud, nuestros hijos e incluso cada latido de nuestro corazón es propiedad de Elohim. Somos simplemente mayo herdomos. Esto destruye el orgullo y nos lleva a una vida de gratitud y dependencia, el misterio del Hijo finalmente. El Nuevo Testamento toma este nombre majestuoso y nos da la revelación más impactante.
El apóstol Juan comienza su evangelio haciendo eco de Génesis 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era a Dios Theos Eloi M. Y luego dicen todas las cosas por él fueron hechas. El Elohim de Génesis 1, el agente de la creación, la voz que dijo sea la luz, es Jesucristo. Jesús no es un profeta creado, él es Elohim hecho carne. En Colosenses 1, Pablo dice que en él fueron creadas todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cuando miramos a Jesús en la cruz, estamos viendo a Elohim, el creador del universo, muriendo por sus criaturas. La mano que formó las montañas fue la mano que fue clavada al madero. La voz que llamó a las estrellas por su nombre fue la voz que gritó, tengo sed. Esto es lo que hace que el Evangelio sea tan glorioso. No fuimos salvados por un ángel ni por un hombre bueno, fuimos salvados por Elohim mismo. Este es el Dios que adoramos, un Dios de poder infinito, el sustantivo plural, y de unidad perfecta el verbo singular. El Dios que es grande y el Dios que es trino. En nuestro próximo episodio daremos un paso más profundo. Pasaremos del Dios creador, Elohim, al Dios relacional. Descubriremos el nombre más sagrado, el nombre que los judíos no se atrevían a pronunciar. El nombre del pacto Yahvé Jehová. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje en 777 veces en Jerusalén, que el Elohim de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hasta la próxima.